La palabra hepatitis significa un proceso necroinflamatorio. O sea, hay inflamación y hay necrosis. ¿De qué? De los hepatocitos. Y ese proceso es un proceso difuso, muy distinto a lo que puede ser, por ejemplo, un absceso bacteriano, que son puntuales, focales, o inclusive en la amibiasis hepática, que también es focal. Estos procesos necroinflamatorios difusos del hígado, agudos, se van a acompañar indefectiblemente de una elevación muy intensa de la transaminasa. Hay que recordar que los hepatocitos están llenos de enzimas, entre ellas las transaminasas, para poder realizar todos los procesos metabólicos que ellos hacen. Cuando esos hepatocitos se rompen o mueren, liberan esas enzimas a la sangre y eso hace que se eleven las transaminasas. Cuando ese proceso es agudo y se están muriendo, se están destruyendo muchos hepatocitos, por supuesto las transaminasas van a estar sumamente elevadas. Por otro lado, cuando uno habla de hepatitis, uno generalmente piensa en hepatitis aguda, viral. Pero no todo lo que brilla es oro. Evidentemente, dentro de las hepatitis agudas, la viral es quizás la más frecuente, o la que uno más diagnostica. Sin embargo, hay hepatitis tóxica, producida por tóxicos, ya sea de origen mineral, vegetal, animal, etcétera, y medicamentos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué medicamentos pueden producir eso? Bueno, uno de los medicamentos más utilizados en el mundo, el acetaminofén, a dosis muy alta, produce necrosis hepática que puede llevar a una hepatitis fulminante. Luego, la otra patología es la alcohólica. La patología alcohólica es una patología también crónica, difusa, de larga data. Sin embargo, puede presentar ocasionalmente un cuadro sumamente grave, que es la hepatitis alcohólica aguda severa, que lleva a una insuficiencia hepática significativa y que tiene alta mortalidad. Es un proceso inclusive difícil de manejar. Y por último, el otro proceso que se puede acompañar también de hepatitis aguda son los fenómenos autoinmunes, específicamente la hepatitis autoinmune, que normalmente también es un proceso crónico de evolución lenta, pero en su fase inicial o durante el proceso de repente se producen formas agudas, como llamaradas, flares, que se producen y puede presentarse como una hepatitis aguda. Hoy vamos a hablar básicamente de la hepatitis aguda viral. O sea, ¿qué pasa cuando estos virus que tienen predilección por el hígado infectan el hepatocito, ¿verdad? Lo secuestran y ahí se producen una serie de procesos que vamos a definir. Para hablar de hepatitis viral, necesariamente tenemos que conocer los actores. El hígado, por supuesto, es el actor fundamental, los hepatocitos, pero por otro lado tenemos los virus. Entonces necesitamos tener conceptos básicos de virología. Los virus, como se ve en estos dibujos, tienen en su parte central lo que se llama la cápside o nucleocápside o core, que es un estuche, eso que se ve ahí en rojo, muy hermético, ¿verdad? Fuerte, ¿qué es lo que ella protege? ¿Qué es lo que está dentro que tanto protege? Bueno, lo que está dentro es el genoma del virus, o sea, el ácido nucleico que contiene, ¿verdad?, la información, ahí está codificada la información que va a permitir que ese virus se replique. Y dentro de la esfera de los virus, ese genoma puede estar constituido por ácido ribonucleico, o sea, ARN, o por ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN. Le presento aquí la foto de dos virus. El virus A es un virus ARN, el virus B es un virus ADN. Pero si ustedes ven la foto, se dan cuenta que es distinta la morfología. ¿Por qué? Porque el virus A es un virus desnudo. Quiere decir que solamente tiene el nucleocápside. Pero el virus B, y lo mismo pasa con el virus C, además de la nucleocápside, tiene esa segunda envoltura que se ve en el esquema, que está constituida por proteínas y en el caso del virus B se llama antígeno de superficie y en el caso del virus C se habla de envoltura. Entonces, fíjense ustedes qué diferentes son estos dos virus
Uno desnudo, otro tiene este sistema, unos ADN, otros ADN, uno se transmite por vía fecal oral, otro se transmite por vía parenteral. Sin embargo, van a producir en la fase aguda un cuadro clínico que es prácticamente indistinguible. Hablar de virología hoy en día y no mencionar el SARS-CoV-2 que está produciendo esta gran pandemia de la cual estamos afectados, ¿verdad? De la COVID-19. El virus de la COVID es un virus ARN, en ese caso se parece un poco al virus A. Tiene, por supuesto, su nucleocápsida N y tiene en su esfera, en su exterior, estas espigas o spines en inglés, que son los elementos con los cuales él va a poder adherirse y luego penetrar en la célula que él puede utilizar como hospedero. Si ustedes ven en la fotografía, se dan cuenta cómo el virus está rodeado por estas espinas, lo que le da ese aspecto de corona, y de ahí viene el nombre. Este concepto es fundamental. Estas cubiertas protectoras de los virus, tanto la nucleocápside como la envoltura o el antígeno de superficie, etcétera, son de naturaleza proteica y son unas proteínas específicas de ese virus. Quiere decir que la secuencia de aminoácidos de esas proteínas son absolutamente específicas del virus. Esas proteínas, una vez que ingresen al organismo, van a ser rápidamente identificadas por el sistema inmunológico, que tiene sus sistemas, ¿verdad?, de estar continuamente vigilando las células dendríticas, etcétera, y van a reconocer una proteína que no es propia, no la tiene en su lista de self, es un no self, es algo, y además es peligrosa por las características que tiene. Entonces, eso va a ocasionar que se desarrolle contra esa proteína extraña una respuesta inmunológica, que en sus dos fases, la fase celular, las células T, CD4, CD8, etcétera, y las células B, que producen anticuerpos, y esos anticuerpos son específicos para esas proteínas virales. Por otro lado, esos anticuerpos específicos se presentan en dos tipos distintos, dos clases, la clase IgM y la clase IgG. Uno dirá, bueno, pero ¿por qué complicamos tanto las cosas? No, es fundamental tener claro lo siguiente. Los anticuerpos de la clase IgM, ¿verdad?, son anticuerpos de la infección aguda reciente, temporales. Solamente están en la fase inicial y desaparecen una vez que la persona logra, digamos, eliminar el virus. En cambio, son sustituidos posteriormente por los anticuerpos de la clase IgG, que son anticuerpos de infección pasada, anticuerpos de memoria, que son permanentes. Este concepto va a ser muy importante a la hora de utilizar estos elementos como diagnóstico. ¿Qué hacen los virus? O sea, ¿cuál es la finalidad de los virus? ¿Cuál es su objetivo, si es que lo tienen? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, fíjense lo siguiente, los virus en sí no tienen la manera de replicarse por sí mismos. Es como si usted tuviera un pendrive con un programa para hacer algo y resulta que no tienes computadora. Si no tienes computadora, puedes tener toda la información para hacer lo que quieres hacer, pero no puedes hacer. Los virus, para poder funcionar, necesariamente tienen que invadir una célula que esté sana y que esté viva. ¿Y cómo lo hacen los virus hepatotrópicos? Bueno, ellos entran sin lesionar la membrana, no entran a machetazos abriendo, ahí entran a través de un proceso, como se ve aquí en la figura adyacente, de endocitosis. ¿Por qué? Porque tienen la llave magnética. Ellos se acoplan directamente sobre un receptor que tiene la membrana, que tiene muchos receptores, pero ese receptor específico que ella lo utiliza para ciertas cosas, lo aprovecha el virus para penetrar en la célula y lo hace en una forma sin lesionarla. Y cuando sale también en mecanismo inverso y se produce entonces la infección viral. ¿Qué hace el virus dentro de la célula? Utiliza las enzimas y las organelas, como las ribosomas, por ejemplo, para sintetizar virus. Ahora, estos virus son inteligentes. Fíjense que entran y salen sin lesionar. ¿Y qué hacen en el interior? Digamos que secuestran parte de la actividad celular. Son inteligentes, ellos dejan que su hospedero siga viviendo y siga funcionando, pero una parte, un 20, un 30, X, lo que sea,
lo utilizan para utilizar los mecanismos celulares para producir virus. Entonces, los virus van a entrar y salir sin lesionar. Aquí les muestro para que vean que esta situación no es generalizada para todos los virus. A mano izquierda, ustedes ven el VIH, que es un virus también inteligente, que también penetra por endo y exocitosis, que no lesiona las células de inmediato, pero que sí utiliza gran parte de su actividad. ¿Y cómo salen esos virus? Ahí lo ven saliendo en forma de la parte verde que se ve en el dibujo, son los virus que salen, el pedículo se rompe y ellos quedan libres en la sangre. Pero los adenovirus tienen una estrategia totalmente diferente. El virus de la gripe, esos virus, ¿qué es lo que hacen? Invaden la célula, se apoderan de todos los mecanismos celulares y producen trillones de virus que rompen la célula y la célula se rompe como se puede romper un globo al inflarlo y se liberan todos esos virus. Son virus poco inteligentes porque ellos matan a la célula. Por eso una gripe dura 3 días, porque a los 3 días los mismos virus se han encargado de lesionar y de eliminar las células hospederas. Y el sistema inmunológico, por supuesto, aprovechó también y metió su mano y se logra la curación. Estos no son virus muy inteligentes en ese sentido. Entonces, esto es fundamental. Si los virus no lesionan el hepatocito, ¿por qué hay hepatitis viral? No debería haber. Si el virus no produce ninguna lesión, ¿por qué pasa? La lesión hepática la provoca el sistema inmunológico al destruir los hepatocitos infectados como único modo de erradicar al invasor que está pertrechado en su interior. Ustedes tienen aquí en ese esquema un hepatocito que ha sido infectado por un virus B. La célula se da cuenta que tiene algo extraño, que hay unas proteínas extrañas. Entonces agarra esas proteínas y se las presenta al sistema inmunológico, ¿verdad? A nivel de la sangre o a nivel ya de los fluidos, diciendo, mira, yo tengo esto aquí, que esto no es mío, esto es algo extraño. El sistema inmunológico, nuevamente con sus células supervisoras, van a captar esa imagen, la van a llevar a la central del sistema y se va a producir entonces la respuesta inmunológica. También la salida de los virus es otro indicativo que el sistema inmunológico detecta para considerar que esa célula está infectada. Y al estar infectada, pues le va a mandar todo lo que tiene para destruirla. Bien, esa es la parte virológica básica. ¿Cómo vamos o cómo se traduce eso en la clínica? Bueno, como estamos hablando de hepatitis aguda, viral aguda, el cuadro clínico inicial puede ser idéntico en cualquiera de ellas. Astenia, por etcétera, etcétera, pero lo fundamental es que la persona que se levanta un día se siente mal, ya tiene unos días sintiéndose mal y se ve en el espejo y se ve los ojos amarillos. Bueno, eso es un signo de alarma, muy difícil que alguien se quede con eso, seguramente va a salir a ver al médico, al brujo o a que sea. Entonces la ictericia y la coluria son signos muy, muy importantes de cuando se presentan, porque muchas de estas afecciones son anictéricas. Entonces ya vuelvo a repetir que estas manifestaciones clínicas no distinguen los tipos de hepatitis viral, pero sí se acompañan de transaminasas muy altas, y esto es importante que tengamos cuenta. Esto es interesante por lo siguiente: unas transaminasas de más de 1000 unidades solamente se presentan en casos muy específicos de las enfermedades hepáticas. De manera que el hepatólogo, el gastroenterólogo, el que sea que esté viendo el paciente, si él conoce esto y se le presenta una transaminasa de 1500, 2000, 3000, él ya sabe que son pocas las afecciones que pueden producir una lesión difusa de esa magnitud. Y esas lesiones son estas 5 que están aquí, que caben en los 5 dedos de la mano. La viral, por supuesto, de la que estamos hablando, hepatotoxicidad, ya hablamos inclusive del acetaminofén, la isquemia, recuerden que el hígado y el cerebro son los órganos que tienen mayor flujo sanguíneo. El hígado depende mucho de los insumos que obtiene de la sangre y del oxígeno que tiene la sangre, de manera pues que cuando esto falla, ya sea por insuficiencia cardíaca como aparece aquí, o por problemas de vasculares como Budd-Chiari, etcétera, se produce una isquemia y hay muerte celular difusa. Ya hablamos que en el fenómeno autoinmune, en la fase aguda, también se puede presentar
estas llamaradas que dan estos cuadros agudos. Y la obstrucción biliar aguda es muy importante tenerla en cuenta, porque una obstrucción violenta, inmediata del colédoco por una litiasis, por ejemplo, va a producir una rémora biliar muy importante que va a afectar al hígado, y esto va a suceder únicamente en las primeras, el primero o segundo día de que esto suceda. Y generalmente son, sí, transaminasas altas, pero generalmente no superan mucho a las 1000 unidades. Una vez que se resuelve la obstrucción, esas transaminasas en 2 días están normales, y eso nunca va a pasar en una hepatitis viral, nunca. Una hepatitis viral aguda con transaminasas altas van a tener transaminasas normales en 2 días, eso no existe. Entonces vamos a hablar de los virus hepatotrópicos. Básicamente son 5, pero realmente los que tienen importancia clínica en nuestro país son los 3 primeros, el A, B y C, y de eso vamos a hablar un poquito. ¿Cómo se hace el diagnóstico etiológico? Es importante saber cuál virus es, sí, es muy importante, porque realmente el manejo de estas hepatitis es muy diferente si es una hepatitis A o si es B o si es C. De manera pues que necesitamos saber qué tipo de hepatitis es. Ya sabemos que las manifestaciones clínicas, como ahí dice, son poco confiables, no podemos confiar en ellas. La epidemiología puede ayudar. Si nosotros hacemos un interrogatorio muy preciso, ¿verdad?, minucioso, nos damos cuenta de que pueden haber factores que nos inclinen hacia uno o hacia otro. Por ejemplo, hay antecedentes de transmisión fecal oral, agua, alimentos, endemias, etcétera, o de transmisión parenteral, transfusiones, pinchazos, contactos sexuales, porque eso cambia totalmente la epidemiología y eso nos permite orientar el caso, pero tampoco nos da un diagnóstico certero que necesitamos. Y para eso se utilizan lo que se han llamado los marcadores virales. Y vamos a aplicar ese concepto de marcadores virales a estos 3 tipos de hepatitis. En la hepatitis A, fíjense ustedes lo que sucede. En el punto 0 de este gráfico, la persona se ha infectado. A los pocos días, 1 o 2 días, ya tiene virus en las heces. Y hace 40 años, cuando no se conocían nada de los marcadores, esta era la manera de diagnosticar esto. Sumamente complejo, imagínense ustedes detectar el virus en las heces. Pero fíjense ustedes que ya al tercer o cuarto día comienzan a aparecer los primeros anticuerpos. En la parte superior se ve cuando aparece la ictericia y cuando aparecen las transaminasas elevadas. Ese es el anticuerpo anti-IgM. Muy importante tener en cuenta eso. Ese va a subir durante la fase aguda y tan pronto la persona empieza a mejorar, va a disminuir y va a desaparecer una vez que la persona se cura. Y va a ser sustituido por el anticuerpo IgG. Entonces, fundamental para entender el diagnóstico de la hepatitis A. Solamente la fase aguda es diagnosticada cuando tenemos hepatitis anticuerpos de la clase IgM. Esto es importante, claro que es importante en nuestro país. La hepatitis A que es endémica. Hay muchas personas que tienen ese anticuerpo, inclusive sin haberlo sabido, tuvieron la hepatitis en la infancia. Por lo tanto, si a mí me dicen que tienen, el laboratorio me dice anticuerpos anti-A presente y no me dice si es A, si es M o G, eso a mí no me dice nada. Tienen que decirme si existe, si en ese momento está presente el anticuerpo anti-A-IgM, que es el que me va a hacer el diagnóstico de una hepatitis aguda. El otro anticuerpo, el IgG, solamente me está diciendo que hay un anticuerpo de memoria, que en algún momento ese paciente tuvo contacto con el virus. La hepatitis A en su forma aguda y en otra forma, como veremos, tiene varias formas de presentarse. En la infancia lo más frecuente es que sean ictéricas. Y generalmente es la mamá dice, no, es una virosis que pasó. Y, si no hay ictericia ni hay coluria, pues prácticamente nunca se va a diagnosticar. La clásica es la que se presenta con ictericia, coluria y que se resuelve en pocas semanas en la infancia. En el adulto, una hepatitis A puede durar mucho tiempo, meses, 2, 3 meses fácilmente. La hepatitis se considera prolongada cuando pasa de los 3 meses. Luego tenemos el doble pico de transaminasas. Preocupa muchísimo a los familiares y al paciente que una vez que suben las transaminasas y luego uno sigue haciendo exámenes y ve que van bajando y de repente vuelven a subir otra vez. Gran alarma, no hay por qué alarmarse. No hay hepatitis A crónica. No puede el virus permanecer. Eventualmente esa persona se va a curar, pero
va a tardar probablemente el doble de lo que hubiera tardado si no se hubiera presentado este problema. Luego tenemos la fase colestática, es el paciente que entra al consultorio, uno de entrada ya lo ve que está sumamente amarillo, parece un limón, y está histérico, pero a la vez está histérico, porque viene rascándose y le dice, doctor, yo tengo una semana que no puedo dormir por el prurito. Una situación realmente muy deprimente para la persona, y ya veremos que esta es la única situación en la cual se indica un medicamento en la hepatitis A. La forma fulminante es escasa, 1 de 1000, pero en las formas ictéricas. Como la mayoría son anictéricas, este número mucho menor. Y las manifestaciones extrahepáticas se pueden presentar en cualquiera de estas virosis, que se acompañan de gran cantidad de antígenos y de anticuerpos circulantes. Los antígenos y los anticuerpos circulantes se unen a complemento y van a formar estos complejos inmunológicos circulantes que tienen la predilección de ubicarse en las pequeñas arteriolas, en el endotelio y sobre todo en la piel y el riñón. ¿Verdad? Pues que no es raro que en ninguna de estas, incluyendo el COVID, que la persona presente un rash por este problema de los complejos inmunológicos, y algunas de estas hepatitis virales agudas pueden presentarse con problemas renales importantes cuando el riñón es afectado. Como dijimos, la transmisión de la hepatitis A es fecal-oral, y es por ingeniería sanitaria que podemos controlar esta situación. Alimentos, las ostras, recuerden que los ostrales en Venezuela están ubicados en la desembocadura de los ríos, y los ríos vienen trayendo todo lo que traen de los pueblos que están alrededor de los ríos. Ahí están las otras esperando, ellas filtran alrededor de 50 litros por hora, de manera pues que cuando uno se come esos tricas ahí en Playa el Agua con el limoncito, que están vivas prácticamente, uno está comiendo, si están infectados, se está comiendo el virus. No es raro este antecedente. La higiene personal, muy importante, en las guarderías es importante que la maestra o la encargada, de repente, si tiene que cambiar pañales, pueda infectar a otros niños. ¿Cómo prevenir la hepatitis A? Bueno, evitar los factores de riesgo y la vacuna. La vacuna es muy buena. En Venezuela se empiezan a vacunar a los niños después del año. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país endémico de hepatitis A y muchas de estas madres tienen anticuerpos, aunque no lo sepan, tienen anticuerpos que van a pasar al niño. Entonces el niño nace con anticuerpos. Si yo a un niño que tiene anticuerpos, yo lo vacuno, los anticuerpos que tiene de la madre prestado me van a neutralizar la vacuna y no va a ser una respuesta. Bueno, pues que hay que esperar un año. Tratamiento, como les dije, prácticamente no hay. Hay que tener cuidado de no exagerar con el reposo. La persona no tiene por qué estar acostada en la cama, etc. Y también con la dieta. En la fase colestática disminuir las grasas, pero más nada. Pero en la fase colestática severa con prurito, bueno, colesteramina o esteroides. Los esteroides sobre todo son mágicos. Ese paciente que llegó rascándose, que hasta uno empezó a rascarse también, a los 2 días de haber comenzado el tratamiento, está tan eufórico que lo va a llamar. Doctor, por primera vez dormí después que recibió los esteroides. Entonces, este es el tratamiento. El virus B es un virus totalmente distinto. Fíjense ustedes que esta es una microfotografía de la sangre, ¿verdad? Donde se ve esa gran cantidad de partículas que son antígenos de superficie. Eso es muy bueno, esas son partículas que no tienen, son inertes desde el punto de vista de su poder de replicación, pero desde el punto de vista de diagnóstico son buenísimas, porque entonces es muy fácil encontrarlas y todos los métodos son muy sensibles, ¿verdad? Entonces, este virus, pues como ya vimos, tiene su cápside, tiene también su antígeno de superficie y tiene también su manera de, su llave para poder entrar en la célula que le interesa, que en este caso es el hepatocito. El sexual es muy importante, ¿verdad? Sangre y fluidos orgánicos. Esta estrategia de replicación que tiene el virus B, es muy interesante. Como él es un virus ADN, él es capaz de entrar en el núcleo y de crear su propio microcromosoma viral, que está ahí metido, que si la célula se replica, él también se va a replicar, y es muy difícil de erradicar. Eso se llama el ADN CCC y ese actúa como reservorio viral. El sistema inmunológico no lo puede detectar porque él no tiene derecho, no tiene la autoridad para entrar dentro de la célula y mucho menos en el núcleo. Si esa célula no se está replicando, el sistema inmunológico no sabe
que ese virus está ahí y ese virus puede permanecer ahí de por vida. Y de hecho así es la mayoría de las veces. Fíjense ustedes que, como dijimos, que la infección, el cuadro clínico va a depender de lo que haga el sistema inmunológico. En el caso del virus B, por ejemplo, si la respuesta inmunológica está ausente, ¿verdad? Como vemos aquí, se produce lo que se llama tolerancia inmunológica. Eso quiere decir que el sistema inmunológico no reconoce al virus como algo extraño y no hay respuesta. Eso se ve cuando el niño nace y se infecta al nacer. Si la respuesta existe, pero no es suficiente para erradicar el virus, hay una guerra de guerrillas. Se produce entonces una respuesta débil y eso da una infección crónica, porque sigue la respuesta por tiempos largos. Si la respuesta es vigorosa, se produce lo que se llama una buena hepatitis en la cual el sistema inmunológico en cuestión de menos, generalmente de 3 meses, logra erradicar el virus. Ese virus permanece por más de 6 meses, ya estamos hablando de una hepatitis crónica. Pero puede suceder que muchos hepatocitos estén infectados y que el sistema inmunológico destruya de una vez una gran cantidad y la masa hepática funcionante disminuye un 70 o un 80%. El paciente entra en una hepatitis fulminante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del virus B? Bueno, lo hacemos a través del antígeno de superficie, que nos indica que hay una infección activa, y el anticuerpo antisuperficie, que nos indica que hay una infección pasada y es un anticuerpo de memoria. Pero la manera de saber realmente qué está pasando es conocer primero que existe el virus, como se ve aquí en el PCR cualitativo, pero más que todo en la carga viral, o sea, la viremia cuantificada. Esa viremia cuantificada nos va a decir en qué magnitud se está replicando el virus y eso puede ser fundamental para el manejo y el tratamiento. Que el objetivo realista del tratamiento, como ya sabemos que no lo podemos erradicar, yo no puedo curar la infección. ¿Por qué? Porque hay ese microcromosoma viral en el núcleo del hepatocito. Entonces, yo lo que quiero es disminuir al máximo la replicación y eso es lo que se logra con la medicación actual. Suprimir la replicación viral al nivel más bajo permitido durante el mayor tiempo posible. La vacuna contra la hepatitis B, excelente. ¿A quién vacunar? Hoy en día, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud dijo que debe vacunarse todo recién nacido. Y hay que hacerlo en el momento del parto inclusive. ¿Por qué? Porque hay que tratar de dominar la posible infección por parte de la madre en el momento y luego cuando amamanta, etc. Luego vienen los adultos susceptibles. Acuérdense que esta es una infección de transmisión sexual, básicamente. El personal de salud, o sea, todas las personas que están participando en este evento, yo creo que ya con toda probabilidad están vacunados. Así pienso yo que debería ser. Los pacientes con hepatopatía crónica deben vacunarse y si se vacuna toda la población mundial, el virus desaparece porque es una antroponosis. No hay en la naturaleza reservorio para este virus. El virus C es un virus, como ya dijimos, ARN. Aquí tenemos una foto de ello. Y el diagnóstico se hace a través de los anticuerpos. Entonces, para despistaje, para pesquisa, el anticuerpo anti-C es muy utilizado y es fácil de realizar y es de poco costo, de manera pues que es ideal. Pero una vez que uno tiene un anti-C positivo, uno necesariamente tiene que hacer el PCR y buscar el ácido ribonucleico. Y luego también, si lo va a tratar, etcétera, es interesante la carga viral, pero no es indispensable. La presentación clínica de la hepatitis C, prácticamente la hepatitis aguda C es sumamente difícil de diagnosticar porque la mayoría son infecciones anictéricas y relativamente asintomáticas o oligosintomáticas. Entonces, el problema con la hepatitis C es que esa infección tenue, etcétera, con mucha posibilidad, altas posibilidades estadísticas, pasa a la cronicidad. Entonces nosotros encontramos que la infección C la vamos a ver porque el paciente se presenta ya o con una hepatitis crónica, con cirrosis, con un hepatocarcinoma o con manifestaciones extrahepáticas como ya vimos con los otros virus. Prevención de la C, bueno, tenemos que hacer todo lo posible por evitar el contagio, que es de sangre con sangre. ¿Por qué?
porque no hay vacunas, porque este virus ha sido muy mutante. Sin embargo, ya existen algunas vacunas que se están desarrollando y que aparentemente están ya prácticamente a punto de ser aceptadas. Eso es algo que falta por venir. Tratamiento de la hepatitis C, sí, tenemos numerosos antivirales, hay alrededor de 10 productos farmacéuticos muy efectivos contra la hepatitis C, tomados por vía oral, pocas semanas de tratamiento y que eliminan el virus. Por eso, numerosos antivirales directos son efectivos y se debe tratar a todo paciente infectado, en cualquiera de sus manifestaciones. Bueno, si tienen preguntas o comentarios, le dejo con mucho gusto, pues aquí está mi correo electrónico y bueno, espero que esto los haya ayudado y estamos agradecidos por la atención.